Hace mucho tiempo, antes incluso de la existencia del tiempo mismo y mucho antes de que Teyvat naciera, existía un gremio de espadachines conocido como el Sword of Logos. Ellos protegían el libro de los antiguos, un tomo sagrado que contenía todo el conocimiento de la humanidad, mitos, criaturas, historias, ciencia, tecnología y la evolución de la civilización. Sin embargo, hace miles de años, un traidor que servía a los Mejid intentó robarlo para sí mismo. Como consecuencia, el libro desapareció y sus páginas se esparcieron por todo el mundo. Quizás pienses que no es más que otra historia, una fábula más entre tantas que circulan en este mundo. Pero recuerda, toda historia puede ser una mentira o una verdad disfrazada. Existen innumerables relatos sobre héroes y villanos, y tal vez esperes la típica crónica del hombre que se convierte en héroe. Pero no. Esta vez no será así. Esta es la historia de un joven novelista que sueña con convertirse en el mejor escritor de todo Teyvat. Durante su viaje, llevará consigo historias para todos los habitantes de este mundo, con la esperanza de hacerlos sonreír, y quizá, algún día, encontrar la verdad detrás del libro perdido. Al despertar, lo primero que hizo fue frotarse el rostro. Suspiró levemente y luego se sentó al borde de la cama. Sus ojos dorados recorrieron la habitación antes de que negara con la cabeza. Hacía meses que dormía en aquel lugar, pero todavía no lograba acostumbrarse. Después de pasar gran parte de su vida descansando al aire libre, hacerlo en una habitación, y más aún en una cama, seguía resultándole extraño. Sintió un pequeño movimiento en el colchón y, al voltear, se encontró con la pequeña hada que había conocido un mes atrás, durmiendo plácidamente. Su encuentro con ella había sido peculiar. Mientras escribía una de sus novelas a orillas de un río, la vio siendo arrastrada por la corriente. Negó suavemente con la cabeza, se levantó con cuidado para no despertarla y salió de la habitación. Caminó por los pasillos hasta llegar al baño. Tras lavarse la cara, regresó al pasillo y se dirigió a la sala principal. Allí se encontró con Artoria, una gran amiga que había conocido durante sus viajes. La amistad entre ambos nació de aquel encuentro, y fue ella quien le ofreció hospedaje en la relajatetera. Aunque al principio se negó, la insistencia de Artoria fue tan firme, y a la vez tan amable, que incluso para un novelista como él resultó imposible rechazarla. Se acercó y tomó asiento en la mesa. Al notarlo, Artoria colocó una taza de té frente a él. Parece que no has dormido bien esta noche. ¿Acaso Paimon volvió a soñar con comida? No, no es eso, he vuelto a tener el mismo sueño otra vez. ¿En serio, Kael? ¿Qué clase de sueños podría tener un novelista tan excéntrico como tú? Muy graciosa, pero hablo en serio. Aún no puedo dejar de soñar lo mismo. Artoria asintió, comprendiendo lo que quería decir. No era la primera vez que escuchaba aquello. En fin, ¿ya estás listo para continuar? Supongo que sí. Ya descansé lo suficiente y, creo que es momento de seguir. Artoria asintió y volvió a beber un poco de té. Pero antes de que pudiera añadir algo, una voz chillona y aún somnolienta interrumpió. Oigan, ¿están desayunando sin Paimon? Eso no es justo. La pequeña hada albina flotaba hacia la mesa, con las mejillas infladas en señal de queja. Artoria negó con la cabeza, divertida, y contestó. Tranquila, todavía no hemos empezado a desayunar. Estábamos hablando sobre continuar el viaje. Ah, sí. Entonces, ¿qué decidieron? Pues Kael está de acuerdo en seguir, así que, lo más probable es que partamos ahora mismo. La mirada de Paimon se iluminó de inmediato y exclamó con entusiasmo. En serio. Paimon está emocionada por demostrarles que es la mejor guía de viaje. Sí, supongo que lo estás. La pequeña hada asintió enérgicamente, moviendo los brazos con orgullo. Kael, por su parte, arqueó una ceja y dijo con cierta ironía. Sí, si tú lo dices, pero recordando cómo te encontré en aquel río, no sé si confiaría demasiado en tus habilidades como guía. Oye, Paimon es la mejor guía de viaje que podrías tener. No lo dudes. Antes de que la pequeña pudiera continuar discutiendo, Artoria se puso de pie con firmeza y, con una voz decidida, interrumpió. Muy bien, entonces andando.
Saldremos de la relajatetera y partiremos hacia nuestra siguiente parada. Bien, ¿y cuál será esa parada? Pero antes de que Artoria pudiera responder, Paimon se adelantó flotando frente a ellos con una sonrisa radiante. Mondstadt. Kael y Artoria intercambiaron una mirada y no pudieron evitar reír suavemente ante el entusiasmo de la pequeña. La puerta de la relajatetera se abrió con un leve destello de luz, revelando el exterior. Una suave brisa les acarició el rostro cuando cruzaron el umbral. Detrás de ellos, el apacible refugio desapareció poco a poco, como un recuerdo difuminándose en el aire. El camino se extendía frente a ellos, bordeado por praderas verdes que danzaban bajo el viento. Las aves sobrevolaban los cielos despejados, y el aroma de flores silvestres impregnaba la mañana. Avanzaron por senderos empedrados y colinas suaves, con Paimon flotando alegremente alrededor, señalando cada detalle como si fuese una guía experimentada. Artoria mantenía el paso firme, mientras Kael observaba el paisaje con ojos atentos, como si cada rincón del mundo pudiera convertirse en inspiración para una nueva historia. Tras varias horas de marcha, finalmente divisaron en la distancia las murallas y los molinos de viento que se alzaban orgullosos bajo el cielo azul. El canto del viento entre los campos de diente de león les dio la bienvenida, y las campanas de la ciudad resonaban débilmente, marcando el pulso de la vida cotidiana. Paimon extendió los brazos con emoción y señaló hacia adelante. Allí está. Mondstadt, la ciudad de la libertad. Kael observó el panorama, con una sonrisa leve en los labios, mientras Artoria respiraba hondo, disfrutando de la sensación de un nuevo comienzo. El viaje hacia Mondstadt apenas estaba por empezar. Avanzaron por el sendero hasta llegar a una de las estatuas de los 7. Artoria, Kael, miren. Esa de ahí es una estatua de los 7. Señalaba con energía la figura imponente erguida en medio de un pequeño río, bañada por la luz del sol. Kael la observó en silencio durante unos segundos antes de sacar su cuaderno y empezar a anotar. Interesante, murmuró para sí mismo. Artoria lo miró de reojo, sonriendo levemente, y comentó mientras retomaba el paso. Eso significa que estamos cerca de Mondstadt. Supongo que no pueden esperar a llegar, ¿verdad? Por supuesto. Paimon está hambrienta, ¿qué otra razón habría para emocionarse tanto? Lo sabía, al final, tu entusiasmo siempre tiene que ver con la comida. Oye, Paimon también quiere ver a Mondstadt. Tiene historia, cultura, y muchas cosas que mostrar. No es solo por la comida. No te preocupes, Paimon. Estoy segura de que Mondstadt tiene suficientes tabernas y panaderías para mantenerte ocupada. Paimon no es tan simple como creen. Claro, guía de viaje, conocedora de la historia, experta en cultura, pero sobre todo, estómago sin fondo. Eso último está de más. Bromas aparte, llegar aquí es un buen augurio. Significa que estamos en el camino correcto. Supongo que sí. Aunque, siempre me pregunto qué tanto saben en realidad estos dioses sobre nosotros. Bueno, tal vez lo descubramos. Después de todo, con Paimon como su guía, nada se les escapará. Kael y Artoria intercambiaron una mirada y, casi al mismo tiempo, soltaron una leve carcajada. El viaje hacia Mondstadt continuaba, pero el ambiente ya se sentía más ligero gracias a aquella pequeña hada. El grupo siguió avanzando tras dejar atrás la estatua de los 7. El camino se volvía más amplio y el paisaje cambiaba poco a poco. Los campos abiertos se llenaban de viñedos, molinos de viento y praderas teñidas de flores que se mecían bajo la brisa. El olor a pan recién horneado y a tierra húmeda comenzaba a mezclarse con el aire, señal de que la ciudad no estaba lejos. Paimon revoloteaba frente a ellos, señalando cada detalle como si fuera la guía turística más experimentada del mundo. Miren. Ese molino enorme es famoso en Mondstadt. Dicen que se puede ver toda la ciudad desde lo alto. Supongo que no está mal, aunque no estoy seguro de que describir un molino haga la historia más emocionante. Oye, la emoción está en cómo lo cuentas. Eso es algo que deberías saber tú mejor que nadie, Kael. El joven suspiró y guardó el cuaderno, admitiendo la derrota con un gesto. Al cabo de unos minutos más, el camino terminó revelando la imponente silueta de Mondstadt. Sus murallas de piedra clara se alzaban firmes bajo el cielo azul, mientras las velas de los molinos giraban perezosamente con el viento.
A lo lejos, el canto de las campanas de la ciudad llegaba hasta sus oídos, mezclándose con el murmullo de la gente y el aroma de flores y especias. Paimon aplaudió emocionada en el aire. Allí está. Mondstadt, la ciudad de la libertad. Cuando se acercaron a la puerta principal, fueron recibidos por un par de guardias vestidos con el uniforme de los caballeros de Favonius. Uno de ellos levantó la mano para detenerlos con cortesía. Buenos días, viajeros. Bienvenidos a Mondstadt. ¿De dónde vienen? De lejos, muy lejos. Solo buscamos descanso y algo de inspiración. ¿Inspiración, eh? En cualquier caso, las puertas están abiertas para ustedes. Solo recuerden que la ciudad tiene sus normas. Por supuesto, las respetaremos. El guardia se hizo a un lado y los dejó pasar. Paimon dio una vuelta en el aire, claramente emocionada. Ya verán. Mondstadt tiene la mejor comida, las mejores vistas y la mejor música. Espero que no estés exagerando, pequeña guía. Artoria, sonriendo, los observó a ambos mientras cruzaban la gran puerta hacia el bullicio de la ciudad. El viaje apenas comenzaba, y Mondstadt sería el primer escenario de una nueva historia. Sin embargo, la tranquilidad de la ciudad no duró mucho. Un fuerte temblor sacudió Mondstadt, estremeciendo sus murallas y edificios. En cuestión de segundos, una densa cortina de polvo se alzó hacia el cielo, cubriendo el horizonte y obligando a todos a detenerse. Los ciudadanos, paralizados por la confusión, fijaron sus miradas en aquella nube. Entonces, de entre el polvo, emergió una inmensa criatura cuya silueta oscura se erguía con una presencia aterradora. ¿Pero qué es esa cosa? Preguntó Kael, incrédulo, mientras observaba la monstruosidad. Artoria, con los puños apretados, la miraba con seriedad, conteniendo la rabia. Paimon, en cambio, se escondió detrás de Kael, temblando. ¿Qué es esa cosa? En una colina cercana, un par de extraños monstruos observaban el caos con frías miradas. Uno de ellos simplemente dijo con una voz llena de frialdad. Acabaremos con todos los humanos de este mundo. La criatura colosal lanzó un golpe brutal contra las murallas de Mondstadt, abriendo un enorme boquete. El estruendo sacudió la ciudad y, al instante, el pánico se desató. Gritos, carreras, y desesperación por encontrar refugio. Desde las afueras, hordas de bestias avanzaban. No eran simples Ilichurs. Sus cuerpos eran más robustos, sus pieles anaranjadas brillaban como brasas, y empuñaban armas toscas, pero letales. Artoria, sin dudar, desenvainó su espada. Kael, protege a los civiles. Yo me encargaré de ellos. Gritó antes de lanzarse contra los invasores, que ya se colaban por la brecha de la muralla. Kael, obedeciendo, corrió a auxiliar a los ciudadanos que caían o se desorientaban, aunque en su mente solo reinaba una pregunta. ¿Qué está pasando aquí? De pronto, Paimon exclamó con desesperación. Kael, detrás de ti. El joven giró bruscamente, pero demasiado tarde. Una de aquellas criaturas ya se abalanzaba sobre él. Levantó el brazo en un instinto inútil de defensa, cuando de repente una flecha silbó por el aire y se clavó en la cabeza del monstruo, derribándolo al instante. Kael, sorprendido, levantó la vista hacia la dirección del disparo. Entre el caos se acercaba una chica de largo cabello castaño rojizo, ojos dorados y una expresión de firme determinación. ¿Estás bien? Espera, tú no eres de Mondstadt, ¿verdad? ¿Eres un viajero? Kael apenas pudo responder. Una sombra se movió a sus espaldas y, actuando por instinto, empujó a la joven para apartarla del peligro. Una criatura cayó sobre ellos, pero ella reaccionó de inmediato. Giró ágilmente y disparó otra flecha que atravesó al monstruo en el acto. Sin perder tiempo, la chica volvió a encararlo. Escucha, viajero. Debes ponerte a salvo. Dijo con firmeza, antes de correr hacia otro grupo de ciudadanos atrapados en el caos. Paimon, que había visto todo, se acercó rápidamente a Kael, visiblemente preocupada. Kael, ¿estás bien? El chico asintió con un gesto breve, aunque su mirada se endureció al contemplar la destrucción que se extendía alrededor. Estoy bien, pero espera, ¿dónde está Artoria?
Ambos comenzaron a buscarla desesperadamente entre el polvo y los gritos, pero el caos hacía casi imposible distinguir su silueta entre las bestias y el derrumbe. Mi señor, creo que ya es momento de iniciar con el verdadero ataque. El otro guardó silencio, hasta que finalmente extendió su mano y tomó un libro cuya portada rezaba: Gansekibo Golem. Lo abrió, y de su interior un resplandor intenso se liberó. Varios libros emergieron flotando, apilándose en el aire hasta formar la silueta de un cuerpo. Tras una explosión de energía, la figura tomó forma: un golem. El segundo monstruo se acercó, sosteniendo en su mano un libro de color blanco. Has sido elegido, para conectar los mundos, dijo mientras entregaba el tomo blanco al golem. La criatura dejó escapar un gruñido profundo antes de darse media vuelta y comenzar a avanzar hacia la ciudad. Por otra parte, Kael y Paimon lograron localizar finalmente a Artoria, quien se encontraba en plena batalla contra varias de las extrañas criaturas. Al terminar de derrotarlas, ambos corrieron hacia ella. Artoria. ¿Estás bien? Kael, Paimon, están a salvo. Menos mal. Artoria, ¿sabes qué está pasando? No, no lo sé. Esto es algo nuevo. Jamás habíamos visto algo parecido. Paimon jamás había visto algo así. La tensión creció aún más cuando, de repente, sobre la ciudad apareció un gigantesco libro flotante. Este se abrió lentamente, y de sus páginas se liberó un poder que descendió sobre Mondstadt, formando una barrera luminosa que cubrió toda la ciudad, atrapando dentro a la mayoría de los monstruos, junto con sus habitantes. Genial, ahora hay un libro encima de nosotros. Bueno, bienvenidos a Mondstadt. Con esas palabras, los tres comenzaron a abrirse paso por las calles, decididos a encontrar un lugar seguro en medio del caos. Mientras avanzaban, un estruendo estremeció la ciudad. El trío se apresuró hacia el origen del ruido, y pronto sus ojos se posaron en una figura en específico, un extraño golem que sostenía un libro en su mano. Sin embargo, algo había cambiado. La mitad de aquel libro ahora estaba teñida de un color oscuro, como si lo corrompiera. Kael frunció el ceño, la indignación reflejada en su mirada. ¿Qué clase de libro es ese? Los libros nos darán el poder. Y con ellos, dominaremos los mundos. ¿Cómo? ¿Cómo puedes usar los libros para hacer sufrir a las personas? Para un novelista, escuchar esas palabras era casi una blasfemia. Los libros, en su visión, existían para inspirar y dar esperanza, no para oprimir. Fuera del camino. Rugió el golem. 2 proyectiles de piedra en forma de manos se desprendieron de su cuerpo, lanzándose directo contra Kael. Artoria reaccionó al instante, empujando a Kael y a Paimon fuera de la trayectoria del ataque. Kael, Paimon, ¿están bien? Preguntó con firmeza, poniéndose en pie con la espada lista. Paimon asintió rápidamente, aún temblando. Kael, en cambio, permaneció en silencio, mordiéndose el labio con frustración. Este mundo ya no necesita de los humanos, ni este, ni ninguno otro. Bramó el golem mientras comenzaba a alejarse. Kael apretó los dientes. Su corazón se negaba a aceptar que los libros, los mismos que habían arrancado sonrisas a tantos con sus historias, fueran reducidos a simples instrumentos de sufrimiento. Esa idea era insoportable. Con renovada determinación, se levantó y avanzó tras la criatura. Kael, exclamó Artoria, sorprendida. Paimon lo siguió con expresión preocupada, y juntas corrieron tras él. Al alcanzar al golem, Kael gritó con todas sus fuerzas. Detente. Deja de lastimar a las personas y devuelve esta ciudad a la normalidad. Me temo que no puedo hacer eso. Este tomo pronto estará completo, y de él nacerá el nuevo mundo que deseamos. ¿Mundos, creados por los libros? Bajó la mirada un instante, apretando los puños, antes de alzarla nuevamente con resolución. Es cierto que los libros tienen el poder de cambiar el mundo, pero ese poder existe para hacer felices a las personas, no para destruirlas. ¿Y qué podría hacer un simple humano como tú? Los humanos somos los que escribimos los libros. La gente tiene el poder de crear historias. Con un grito, se lanzó contra el golem, intentando arrebatarle el tomo. Pero la criatura respondió con un brutal golpe de su brazo de piedra, lanzándolo contra el suelo con violencia.
Kael, adolorido, se sostuvo apenas sobre un brazo, jadeando. Yo voy a devolver esta ciudad a la normalidad, no importa cómo, pero lo haré. Antes de que pudiera reincorporarse, una flecha silbó por el aire y se clavó de lleno en el rostro del golem. El proyectil estalló en una explosión de fuego, obligando a la bestia a retroceder con un rugido. Kael levantó la mirada, aturdido, y entonces la vio. La misma joven de cabello castaño rojizo y ojos dorados que lo había salvado antes. ¿Estás bien? Preguntó ella con voz firme, acercándose rápidamente. Kael asintió en silencio, dejando que la chica lo ayudara a ponerse en pie. No deberías actuar de una manera tan imprudente, Añadió ella, con un dejo de reproche. Él apartó la mirada, mordiéndose la lengua para no replicar. Su silencio lo decía todo. Sabía que se había lanzado sin pensar, pero también sabía que no podía quedarse quieto. Pero en ese momento, la voz del golem retumbó con un eco amenazante, llamando la atención de todos. Malditos humanos. Ustedes no serán más que una simple coma en los párrafos de esta nueva historia. Con un rugido, lanzó de nuevo sus proyectiles, pero esta vez no fueron dirigidos hacia ellos, sino hacia una estructura cercana. El impacto sacudió el lugar y, en cuestión de segundos, una lluvia de escombros se desplomó sobre los dos. Kael apenas tuvo tiempo de reaccionar. Se lanzó hacia la chica, empujándola fuera de peligro. Ella lo miró con sorpresa, apenas comprendiendo lo que había hecho. Pero no hubo más tiempo, los escombros cayeron sobre él, enterrándolo por completo. Paimon y Artoria llegaron solo para ver cómo el joven era enterrado por los escombros. La pequeña hada albina quedó flotando en el aire, paralizada, incapaz de comprender lo que acababa de pasar. Su corazón latía con fuerza, pero las palabras no salían. Artoria, en cambio, sintió como algo dentro de ella se rompía. Miraba los escombros con los ojos abiertos de par en par, esperando que fuera una ilusión, una mala broma del destino. Pero no lo era. Lo había visto. Era real. Un fuego abrasador de ira la recorrió. Sus manos temblaron mientras aferraba la empuñadura de su espada, hasta que, con un grito desgarrador, liberó toda su rabia. Asesino. Se lanzó contra el golem, completamente cegada por la furia, sus golpes cargados con una determinación desesperada. Mientras tanto, Paimon, al fin reaccionando, voló hasta la pila de escombros. Sus pequeñas manos tocaron las piedras mientras un hilo de voz tembloroso escapaba de sus labios. Kael, no puedes dejar a Paimon sola, por favor, sal de ahí, vayamos a comer juntos otra vez. Paimon aún no te ha mostrado todo lo que hay en Teyvat, y tú, tampoco me has contado todas tus historias. Las lágrimas comenzaron a empañar sus ojos mientras su voz se quebraba. La chica castaña rojiza, aún en el suelo tras haber sido salvada, observaba todo con incredulidad. Todo había pasado demasiado rápido. Un instante de caos, un sacrificio inesperado, y ahora ese pequeño grupo dividido entre la desesperación y la ira. Sus ojos pasaron de la hada suplicante a la rubia, luchando con todas sus fuerzas contra la monstruosa criatura. Ella apretó los dientes, comprendiendo que debía actuar. Entonces, un destello carmesí comenzó a emanar desde debajo de los escombros. El resplandor llamó la atención de todos. Artoria detuvo su ataque contra el golem, Paimon retrocedió con un grito ahogado, y la chica castaña rojiza abrió los ojos de par en par. Los escombros empezaron a temblar, elevándose lentamente en el aire, hasta que salieron disparados en todas direcciones, liberando una onda de energía que estremeció el suelo. En medio de aquel torbellino se alzó Kael. Confundido, respiraba con dificultad mientras sus manos temblaban, y entonces lo vio. Entre sus dedos sostenía un libro de color rojo intenso, en cuya portada brillaban dos palabras: Brave Dragon. El joven lo observó con incredulidad y murmuró: ¿Este libro me salvó? Sin pensarlo, lo abrió. Una voz poderosa resonó en el aire, como si la historia misma hablara. Ese es, uno en The Right Book. De pronto, el libro comenzó a brillar intensamente. De su interior emergió la silueta de un dragón carmesí. Con un rugido atronador, la criatura se lanzó contra el suelo, desatando un temblor y una llamarada que obligó a todos los presentes a retroceder.
Cuando el fuego se disipó, allí, entre las llamas crepitantes, reposaba una espada ennegrecida, como forjada en el mismo corazón del fuego. Cuando el mundo peligre, el dragón alzará la espada de las llamas. Kael, sin dudar, dio un paso hacia adelante. Las llamas lo envolvían, abrasadoras, pero no retrocedió. Con un grito de determinación extendió su mano, aferró con fuerza la empuñadura de la espada y, con un segundo rugido de esfuerzo, la extrajo del suelo. Al instante, todas las llamas circundantes fueron absorbidas por la hoja, y la espada se transformó ante sus ojos, adoptando una forma imponente y pulida. Kael la sostuvo firme, mirándola con una mezcla de asombro y resolución. Este poder, me dará la fuerza para luchar, el poder para protegerlos a todos. Mi espada. Kael colocó la espada en su cintura, donde rápidamente se ajustó como si fuera una especie de cinturón. Nosotros obtendremos la victoria. Nada de lo que hagas podrá impedirlo. Eso ya lo veremos, porque ahora el que decide el final de esta historia soy yo. Kaen Kenreka. Pues, un gusto en conocerte. Maldito desgraciado. Kael se ha transformado. Balbuceó, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y esperanza. Artoria, igualmente sorprendida, no podía apartar la vista de la figura frente a ella. El espadachín cubierto en una armadura roja y negra emanaba un aura tan intensa que parecía hacer retroceder las sombras mismas. Con un estallido de energía ardiente, Kael, ahora el espadachín de las llamas, cargó contra el golem, blandiendo su espada con precisión y determinación. Las llamas danzaban alrededor de su hoja, dejando un rastro incandescente en cada corte. El monstruo, sorprendido por el repentino cambio de poder, apenas lograba levantar sus brazos para bloquear los golpes devastadores que recibía. El sonido del metal chocando y el crepitar de las llamas resonaban por todo el lugar. El monstruo intentó contraatacar con un golpe horizontal, pero el novelista giró sobre su eje, esquivándolo con elegancia antes de descargar un tajo ascendente que envió al golem varios metros hacia atrás. Sin darle tiempo de reaccionar, el espadachín cargó de nuevo contra el monstruo, que intentó contraatacar. Con un movimiento ágil, Kael giró sobre su eje y conectó un tajo en el torso del golem. La criatura rugió y trató de golpearlo, pero el espadachín se impulsó hacia arriba, saltando sobre su cabeza para caer detrás de ella. Sin darle respiro, volvió a cargar y hundió su espada en el costado del enemigo. El monstruo, enfurecido, disparó sus proyectiles que se elevaron en el aire antes de caer en picada sobre Kael. El espadachín los esquivó con rapidez, pero rápidamente se aferraron a la hoja de la Kaen Kenreka, empujándolo hacia atrás. Aún así, Kael se plantó firme, levantó su espada y, con un movimiento veloz, devolvió los proyectiles al golem. Este fue tomado por sorpresa, recibiendo de lleno su propio ataque. Maldito. Suelta ese libro, solo nosotros podemos usarlo. Te equivocas, este es mi libro, y este será mi poder. El monstruo, frustrado, abrió su propio libro, haciendo que el escenario se deformara mientras el entorno se desvanecía, transportándolos a un paisaje desolado. Veamos cómo te va aquí. Gritó mientras golpeaba el suelo, desatando una oleada de energía que arrojó al novelista por los aires. Mientras caía, el espadachín reaccionó rápidamente. Utilizó las rocas flotantes como apoyo, saltando de una a otra con agilidad, mientras la hoja de la Kaen Kenreka comenzaba a resplandecer intensamente con llamas vivas. Al aterrizar, desató un poderoso tajo de fuego que atravesó el campo y golpeó al monstruo de lleno, derribándolo al suelo. Ambos regresaron instantáneamente al punto inicial del enfrentamiento. Mientras yo esté aquí, nadie resultará herido.
exclamó el Raidwood, envuelto en llamas abrasadoras que formaron un imponente dragón de fuego alrededor del brazo del novelista. El monstruo, al verlo, levantó una roca masiva para protegerse, pero el dragón de fuego atravesó la defensa sin esfuerzo, impactándolo y derribándolo con fuerza. Furioso, el monstruo absorbió los escombros del entorno, aumentando de tamaño hasta convertirse en un gigante amenazante. Oye, eso no es justo. Exclamó el novelista, retrocediendo ante la imponente figura. El monstruo atacó sin piedad, golpeando el suelo con su enorme puño e intentando aplastar al espadachín, quien esquivaba con movimientos rápidos y precisos. Nada de lo que hagas cambiará. El final de la historia ya está escrito. Como ya te dije, mientras esté aquí, nadie resultará herido. Desatando un corte ardiente que alcanzó al monstruo antes de que pudiera reaccionar, abriéndole un costado. Este es tu final, yo soy quien decide el final de esta historia. Desatando una ráfaga de ataques con velocidad y potencia implacables, el novelista no le dio respiro al monstruo, conectando golpes tras golpes hasta que el monstruo explotó en una tormenta de fuego y energía. Con un suspiro, Kael elevó la vista al cielo antes de murmurar: Bello y misterioso, jamás creí que algo así existiera.